Secretario General de UGT, Pepe Álvarez. Buenos días. Gracias por estar en el 24 horas. Buenos días. Primera valoración de esos datos. A grosso modo, parece que el mercado laboral se sigue recuperando. También es cierto que veníamos de una situación muy mala, pero el mercado laboral sigue, parece, cogiendo aire. Bueno, yo creo que son datos positivos, ¿no? El problema es que vienen acompañados de esa temporalidad que siempre hace que la valoración que hacemos no pueda pasar de positiva, pero en todo caso a mí me parece que estamos en pleno proceso de recuperación. Seguramente que además la recuperación del empleo en parte viene también como consecuencia de la bajada de la economía sumergida que desapareció durante la pandemia. En todo caso, a mí me parece que este es un dato que tenemos que valorar positivamente y que lo que tenemos que ponernos es manos a la obra para acabar con dos cuestiones muy complejas de la economía española. Por un lado, la temporalidad, la eventualidad de las trabajadoras y los trabajadores, y por otro lado, invertir esos 74.000 millones de euros que vienen a España, a la Unión Europea, justamente en crear economía que no sea estacional y que pueda reforzar el empleo de calidad. Pepe, los datos que hemos tenido hoy no nos dan tantos detalles, pero tenemos muy caliente todavía la EPA y había ahí un dato que apuntaba que se está incorporando a buen ritmo la gente de nuevo al mercado laboral, pero la productividad sigue baja, es decir, que podríamos tener un problema entre los desabastecimientos, las fábricas que paran por el precio de la energía, en el que los trabajadores se están incorporando, pero no se está trabajando, no se está produciendo. No sé si en UGT habéis hecho un análisis de esa situación, si tenéis alguna conclusión. Bueno, lo que es evidente es que en todo caso la bajada o el no crecimiento de la productividad tiene mucho que ver también con el tipo de empleo que se está creando. Estamos hablando de que el empleo se está creando fundamentalmente en el sector servicio, donde es mucho más difícil medir los niveles de productividad. Me parece que la salida de una pandemia como la que hemos tenido nos tiene que hacer ver el vaso medio lleno, porque me parece que a las alturas en las que estamos, que nos encontremos con un mes de octubre en el que no se destruye empleo, sino que se crea empleo, con un sistema productivo, como decía antes, en el que, por ejemplo, en el mes de octubre se han incorporado decenas de miles de profesores que en una situación que no fuera con un mercado laboral tan atípico como nuestro, no tendrían que incorporarse porque ya hubieran hecho sus vacaciones como empleados, empleadas fijas. Creo que es un dato que hay que valorar positivamente, aunque desde el punto de vista de la macroeconomía y de los análisis económicos, yo creo que la salida de la crisis siempre genera incertidumbres que se irán solventando en la medida en que se vaya reajustando la economía. Bueno, hoy nueva reunión para hablar de la reforma laboral en el diálogo social, gobierno y agentes sociales. No sé si tienen claro ya qué se van a encontrar por parte del gobierno, si una derogación de la reforma laboral, una modernización, si se puede derogar la reforma laboral y no modernizarla, si se puede modernizar y no derogarla. ¿Qué esperan que proponga hoy en concreto el gobierno? Pues francamente lo que esperamos es que haya una delegación del gobierno que seguramente que será más amplia desde el punto de vista de las personas que vendrán, y lo que esperamos es que quien preside la reunión mantenga la posición que tenía la semana pasada, el miércoles. Creo que los nombres tienen una cierta importancia en estas cuestiones de las que estamos hablando. La palabra derogar es una palabra que tiene una gran fuerza y tiene todo el sentido después de cómo se hizo la anterior reforma laboral, sin ningún tipo ni siquiera de consulta previa. Y derogar quiere decir sencillamente cambiar la norma por la anterior. Eso se va a hacer. Se va a hacer, por ejemplo, en algunos casos, como es la negociación colectiva, y se trata, en otros casos, de derogar para cambiar la norma por un acuerdo que pueda haber entre las partes, que yo creo que fundamentalmente lo vamos a hacer en relación con los temas de contratación para acabar con la precariedad, porque la precariedad no es una cuestión nueva, no es una cuestión que haya venido de ayer para hoy, sino que es una cuestión que en nuestro país, por desgracia, la venimos lastrando desde hace bastantes decenios, en concreto desde los años
80. Ahí creo que es donde radica la cuestión más importante para, sobre todo cuando veamos las estadísticas, no tener estas bajadas y subidas a veces sin demasiado sentido. Señor Álvarez, nosotros... me está dando la sensación de que está matizando usted también un poco de que no tenemos por qué empeñarnos en esa derogación, digamos, demolición de la reforma de 2012, sino que hay que cambiar unas cosas, igual hay que dejar otras. No sé si le estoy interpretando mal. No, en absoluto. Yo estoy diciendo que hay que derogar algunas partes y sustituirlas por otras, por las que había. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la negociación colectiva. Y estoy diciendo que hay que derogar y cambiar por otras normas mejores todo lo que tiene que ver con la contratación, como hemos dicho siempre, porque la contratación en el año 2008 ya era precaria, ya teníamos más del 25% de personas que tenían contrato temporal. En ese sentido, en unos casos es derogar para poner la norma anterior y en otros casos para poner una norma actualizada. Siempre, en todo caso, para tener un mercado de trabajo más eficiente. Esa es la posición que hemos mantenido siempre las organizaciones sindicales. Hemos hecho mucho más énfasis en derogar porque lo que queremos que quede absolutamente claro es que de las reformas laborales que se hicieron durante la crisis no hay absolutamente nada que mantener. Hay que cambiarlo todo. Y cuando digo cambiarlo todo, quiero decir en algunos casos por la norma anterior y en otros casos cambiarlo por, si es posible, acuerdos con la patronal que mejoren la eficacia del sistema de relaciones laborales de nuestro país. La ampliación de la mesa de negociación a la vicepresidenta Calviño, al ministro Escrivá, ¿inclina la balanza a los postulados de la patronal, cree usted, o no? La verdad es que a nosotros casi que nos es indiferente quien esté sentado en la mesa por parte del gobierno. Nosotros vamos a mantener exactamente la misma posición este miércoles que mantuvimos la semana pasada, es decir, el gobierno sabe que desde los sindicatos queremos derogar y ese es el camino que vamos a plantear. Por otra parte, ni la ministra Calviño ni el ministro Escrivá van a estar presentes físicamente en la mesa de negociación. En todo caso estarán personas de sus departamentos, y si eso contribuye a que la posición del gobierno sea una posición que ofrezca menos dudas desde el punto de vista de la opinión pública, pues a mí me parece positivo que vengan coordinados. Las organizaciones sindicales generalmente nos coordinamos también previo a las reuniones para intentar mantener una posición común en las reuniones, por lo tanto a mí me parece positivo. Creo que vamos a ver en muy pocos días si hay algún cambio por parte del gobierno o mantiene la misma línea de negociación. Hay que pensar que este tema deberíamos de tenerlo solventado en unas semanas, es decir, cuando acabe el mes de noviembre deberíamos de tener un acuerdo bastante cerrado en relación a qué elementos son los que se van a derogar y se van a cambiar del actual sistema de relaciones laborales. También quiero decir claramente que en estas negociaciones no se abordan todos los temas que nosotros queremos derogar. En estas negociaciones se están abordando los temas que el memorándum que España envió a la Unión Europea para recibir los fondos de reconstrucción consta que había que derogar, cambiar. Hay otros aspectos que nosotros vamos a continuar trabajando después del mes de noviembre para que sean objeto de acuerdo, de derogación, de cambio, sobre todo aquellos que tienen que ver con el despido colectivo, con las causas de despido, que es otro de los graves problemas que tiene el sistema productivo de nuestro país. Bueno, atentos a la reforma laboral, estábamos anoche pendientes de esa negociación intragobierno cuando saltaba una nueva propuesta en la reforma de las pensiones. El ministro Escrivá ha planteado una subida de las cotizaciones temporal de medio punto para rellenar el fondo de garantía, la llamada hucha de las pensiones, y garantizar una buena prestación a los jubilados del baby boom. Vamos a ver los detalles, señor Álvarez, y enseguida hacemos análisis también.
tenemos un problema, creo, con el sonido de ese vídeo, no lo podemos recuperar. Bueno, les recuerdo, anoche el Ministerio de Seguridad Social planteó aumentar las cotizaciones para garantizar las pensiones, sobre todo cuando llegue la avalancha de jubilados del baby boom de los nacidos entre el año 57 y el año 77. Pepe Álvarez, ¿qué les parece ese nuevo planteamiento del ministro Escrivá? Bueno, a mí en principio no me gusta mucho que cuando se sale de una reunión inmediatamente y antes de que se puedan analizar los documentos ya sean de público conocimiento. Creo que el Ministerio se equivoca, nosotros todavía en este momento estamos analizando el conjunto del documento, pero vaya, una primera valoración es una valoración positiva. Se trata en este momento de sustituir el factor de sostenibilidad que había aprobado el gobierno del Partido Popular, que básicamente lo que hacía era cargar, por una parte, sobre los pensionistas la bajada del gasto, es decir, no subiendo las pensiones con el IPC, o y bajando las condiciones de las jubilaciones para los futuros pensionistas. Ahora, este sistema, lo que el Ministerio plantea cambiarlo y plantea hacer un verdadero acuerdo de solidaridad intergeneracional, de tal manera que en la hucha de la seguridad social se vayan poniendo recursos para que el sistema de pensiones sea viable en un periodo medio y de largo plazo. En ese sentido, la subida del 0,5% pues es una propuesta que nosotros creemos que hay que analizar. Y la hay que analizar sin dramatismo, porque yo quiero recordar que en España en el año 82 las cotizaciones a la seguridad social de las empresas estaban en el 32%, hoy están en un poco más del 28%. Eso quiere decir que durante este periodo de tiempo las cotizaciones empresariales han bajado 4 puntos, por tanto que en estos momentos las cotizaciones empresariales y a los trabajadores suban un 0,5 con un destino fijo, que es ese fondo de reserva, que es ese fondo de solidaridad. A mí me parece que no es ningún drama y que en todo caso es una cuestión que tendremos que analizar para ver la cuantía, qué es lo que cubre, durante cuánto tiempo, aunque ya especifica el Ministerio cuánto tiempo, pero seguramente que nosotros nos gustaría que tuviera un carácter más indefinido y sobre todo para poder dar tranquilidad a los pensionistas actuales y a los futuros pensionistas de que se va a hacer frente a las responsabilidades del actual sistema de pensiones sin rebajar las pensiones futuras y sin aumentar la edad de jubilación, que son dos objetivos fundamentales para las organizaciones sindicales. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, muchísimas gracias por estar esta mañana en el 24 horas con los datos del paro, la reforma laboral y esa nueva propuesta sobre pensiones. Gracias. Muchas gracias.